noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 horas en este programa El Estado que Viene por la señal Metro. Hoy no vamos a estar nuevamente en vivo, ha pasado ya una o dos veces más, porque yo debo estar en el Parlamento, sentado en mi banca de diputado nacional, porque se va a discutir el día miércoles nada más ni nada menos que el tema de la exteriorización de activos, como se ha mencionado dentro de la cuestión formal, pero que todos sabemos que se llama lavado de dinero, blanqueo de dinero. Y bueno, nosotros vamos a sostener desde nuestro bloque, el Frente Peronista, y desde nuestra posición, la negativa por esto que consideramos un acto de máxima inmoralidad política, porque nunca se ha dado, y vamos a hacer un pequeño resumen en el momento que nos toque hablar, nunca se ha dado esta circunstancia en el país donde aquellos que son evasores puedan blanquear su dinero sin pagar un centavo. Y si lo quieren dejar, le pagan el 4% de interés anual en dólares. En cambio, un trabajador, cualquier trabajador, pero aquellos que ganan más de 10.000, entre lo que le retienen por impuesto a las ganancias, más lo que paga por IVA, más lo que paga por el resto de los impuestos provinciales y municipales, tiene que abonar el 51% de su salario. Bueno, algunos dicen que este gobierno, por supuesto los oficialistas, dicen que este gobierno es un gobierno peronista, es un gobierno progresista, y yo digo, no es peronismo, ni es progresismo, que aquellos que han sido evasores, que no sabemos dónde viene la plata, que puede ser de la droga, de actitudes ilegales, puedan blanquear su dinero sin pagar un solo impuesto y el trabajador tenga que pagar el 51% de sus ingresos todos los meses. Eso, perdón, no es peronismo, eso no es progresismo, eso será cualquier cosa como le quieran llamar y suena más cerca de las cuestiones neoliberales o liberales que tanto se castigan de la época de los 90 que este pretendido Estado de estas características que nosotros no aceptamos. Y a eso se agregan otras cosas que las vamos a hablar en el día de hoy, vinculados con los pueblos originarios, vinculados con aquellos que necesitan el acompañamiento del Estado, simplemente para poder trabajar, simplemente para poder hacer cosas. No le están pidiendo ni sueldos, no le están pidiendo ni subsidios, le están pidiendo primero que los dejen en sus tierras, las tierras que les pertenecen desde siempre, y que al mismo tiempo que los dejen estar en sus tierras, le permitan tener instrumentos de labranza que les permitan llegar a la comercialización de esos productos, que siempre suele ser bastante difícil, y de esa manera vivir dignamente, como han vivido sus ancestros, como quieren vivir ellos y como seguramente querrán que vivan sus hijos y descendientes. Bueno, para hablar de todas esas cosas, lo hemos invitado y él ha aceptado, y estamos realmente muy orgullosos de que esté con nosotros Félix Díaz, que es líder de la comunidad Cuom, y nos va a contar lo que está pasando en la provincia de Formosa, pero al mismo tiempo todo lo que viene pasando la comunidad Cuom y los pueblos originarios en su conjunto vinculados con la problemática de un gobierno o de unos gobiernos, porque no solamente este, que no suelen atender a quienes necesitan simplemente trabajar y vivir dignamente. Los auspicios y con nosotros Félix Díaz. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Cámbiate a Osposa Integral. Gana tu salud, ganas vos.
OSPOSE Integral. Compromiso médico. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. ¿Qué tal? Habla Álvaro, soy compañero del trabajo de Marcos. La verdad que sé que no debería meterme, pero bueno, lo veo tan bajoneado que pensé quizás si usted no querría devolverle el DVD, como para que vea alguna película. Sí, Álvaro, encantada. Dígale que venga cuando quiera. Así aprovecha a llevarse la colección de latitas, que se la acabo de sacar a la vereda. ¡Mis latitas! Claudia, ojo con la de Guaraná. Claudia, con las latitas no. ¿Se abolló la de Guaraná? ¡Claudia! ¡Claudia! Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Continuamos. Omití decir que en el programa anterior nos acompañaron una mesa de 4 jóvenes, Nicolás Terrera de FE, Belén Martín del Partido Liberal, Martín Yesa del PRO y Gabriel Solano del Partido Obrero. Fue un programa realmente muy bueno, con una cantidad inmensa de llamados telefónicos que siempre agradecemos. Bueno, y lo prometido, con nosotros Félix Díaz, que es líder de la comunidad QOM. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un gusto poder estar aquí. No, gracias, el gusto es para nosotros. Y usted sabe que yo hice una pequeñísima introducción tratando de explicar o contar lo que uno más o menos ve y siente de los pueblos originarios y concretamente en este caso de la comunidad QOM, que está viviendo situaciones difíciles. Lo vimos hace un tiempo atrás, ahí en Avenida de Mayo y la 9 de Julio, donde estuvieron bastante tiempo y finalmente se tuvieron que ir. Pero después de eso pasaron muchas cosas más. Cuéntenos un poco. Bueno, la verdad que para nosotros no es ahora. Esta injusticia que estamos viviendo, y muchas veces no es que estamos viviendo, sino sobreviviendo en todas las épocas de cualquier gobierno que asuma. Y nosotros hemos aprendido muchas cosas en esta lucha social que hemos adquirido mediante nuestra participación en los movimientos, que genera estos reclamos que muchas veces se han resuelto a través de la presión. Y veíamos con mucha impotencia al ver que las cuestiones que son ilegales tienen más frutos que las leyes. ¿Por qué? Porque la gente invade en terreno y después se legitima la ocupación, empresas, fábricas, en cualquier parte. Pero cuando uno se basa en la legalidad, muchas veces esa legalidad nunca, porque es como te empiezan a dilatar el tiempo y después se va muriendo el reclamo. Entonces eso pasa con los pueblos indígenas, que estamos así tratando de aprender lo que es las cuestiones legales y nos joden constantemente. ¿Por qué? Porque no manejamos el lenguaje jurídico, que es lo que dificulta mucho el reclamo por querer hacer un diálogo que muchas veces es un diálogo de sordo. ¿Por qué? Porque nosotros somos pueblo que respetamos la palabra. Y ese respeto hace que nos encontramos con esa dureza de los gobernantes de no escuchar y no
no responder los reclamos que venimos haciendo. Históricamente el pueblo indígena que ha podido subsistir a través de los recursos naturales, se fue como reduciendo los territorios, entonces ahí se generan las muertes, porque ese territorio que han vivido los pueblos originarios en cualquier parte del país son los medios de vida, que está la espiritualidad, el alimento, el agua, la salud y también los recursos naturales que le da protección a la vida. Entonces cuando nos sacan esto, nos obligan a ser mendigos, porque nadie de nosotros estaba preparado para poder incorporarse dentro de la sociedad, porque la sociedad te limita, tiene que tener estudio, tiene que tener un buen lenguaje, o sea, vestir como viste cualquier ciudadano. Entonces ese rechazo que hemos tenido durante estos tiempos, hasta ahora seguimos peleando para que tengamos un espacio propio dentro de este país que se dice democrático, pero hasta ahora estamos fuera de esa discusión política que debería ser el canal de un acercamiento hacia los pueblos indígenas. Félix, recién charlando me comentaban, o me comentaba usted mejor dicho, que digamos ya por los años 40 a ustedes los legalizaron con aproximadamente 5.000 hectáreas de tierra. Luego tuvieron sucesivas circunstancias, fueron después legitimados más adelante otra vez, y finalmente ahora, ¿qué cantidad de tierra ustedes disponen, sin perjuicio de que esa tierra que ustedes están allí es una tierra que ahora se ha transformado en una especie de un parque, ¿no? Un parque nacional, con lo cual han pasado a la situación de intrusos? ¿Cómo es este mecanismo actual de lo que está pasando? Anteriormente nosotros no teníamos problema porque no había vecinos que podían invadir nuestro territorio. Entonces éramos lo único en el año 40 más o menos. En el año 30 más o menos, las comunidades indígenas estaban esparcidas en diferentes lugares, de la cual vino un misionero británico, se instaló en la zona del Pilcomayo. Entonces la idea de este británico era agruparse a los indígenas y empezar a proponer de que tiene que pelear para que tenga el título de propiedad. Entonces este británico logró que el territorio se redujera para que los indígenas puedan salir los lugares donde estaban ocupando. Entonces el territorio se redujo con una superficie de 10.000 hectáreas. Esas 10.000 hectáreas se redujo en el año 40, en el año 52, en el año 63, en el año 77 y en el año 85 el Estado provincial manipula ese territorio a través de la creación de una asociación civil que ha sido puesta como el titular de ese territorio. Esa asociación civil que el gobierno instaló en las comunidades indígenas tenía las condiciones para mantenerla activa. Hay que tener actualización cada año, hacer una elección, votar como cualquier ciudadano y tiene que pagar la cuota societaria, en la cual el indígena no sabe qué es una asociación civil, porque el indígena siempre ha sido como un pueblo así comunitario, nunca se dice que este es mío, todo lo que es el agua es de todo, el árbol, la tierra, todo lo que hay en el territorio son propiedad de todo. Pero cuando se instala esta asociación civil, dice, bueno, te marcamos el terreno, por lo menos te damos 3 hectáreas, ese es tuyo. Pero el indígena jamás va a alambrar ese terreno porque no considera dueño para decir, este es mío, por lo tanto acá no pasa nadie. Si el concepto de propiedad individual no existe. No existe. Hasta ahora estamos resistiendo para que se respete nuestra forma de vida. Son sus usos, son sus costumbres, en alguna medida su legislación interna, digamos, la forma como ustedes se han manejado desde siempre. Así es. Entonces, a partir de esa creación de esta asociación civil en el año 84 y feneció en el año 86 y nunca más se actualizó. Entonces la ley 23.302, que es una ley nacional,
prevé las condiciones de la función de esta asociación civil. Si en 20 años caduca o se extingue la asociación civil, las tierras vuelven en manos del propietario, que es el gobierno de Formosa, o el municipio, o si es tierra nacional, vuelve en manos del gobierno nacional. Entonces cae la titularidad de las tierras, entonces se vuelve a convertir como tierra fiscal. Sin embargo, esa tierra fiscal está ocupada por indígenas. Entonces se crea esta ley en el año, o sea, se hizo la reforma en el año 94. Argentina incorpora el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas. Dentro de ese reconocimiento garantiza de que las tierras indígenas no se pueden enajenar, no se puede embargar, transferir, no se puede arrendar. Es una ley, pero el Estado no cumple la función como garante del cumplimiento de esos derechos constitucionales. Entonces esto genera la violación de los derechos indígenas, que son los derechos humanos, que debería ser respaldada con una participación directa de los pueblos indígenas, y también que los indígenas tienen que administrar sus recursos, sus territorios y la administración de su propia organización, de la cual hoy no la tenemos. ¿Qué hay detrás de todo esto, Félix? O sea, porque en realidad, digamos, en Formosa y en cualquier otro lugar donde estén, debería haber un respeto a esto que está vinculado con la ley. Usted muy bien lo decía al principio, ¿no? Cuando se tiene la ley parece que se pierden las cosas, y cuando uno no las tiene se las puede apropiar. ¿Cuál es la razón, el criterio suyo, de todo esto? ¿Alguna cuestión económica? ¿La búsqueda de esas tierras como tierras aptas para alguno? ¿Cuál es la razón de esto? La razón es simple, por ser indígena, por pertenecer a un pueblo preexistente, porque esta tierra que hoy estamos defendiendo ha sido la peor tierra en la época de colonización en aquellos tiempos. Entonces nos arrinconaron los lugares donde hay monte, laguna, que no son productivos para agricultura o ganadería. Ahora se da vuelta a esta situación y son las tierras más codiciadas por los empresarios, porque está la explotación turística, el agua, la madera. O sea, ese recurso que antes no valía, ahora es como una mirada de los grandes empresarios para tumbar el monte, para sembrar soja, para perforar la tierra, para extraer agua en el subsuelo. Es puramente comercial. Y nosotros no vemos de esa mirada como una mirada comercial. Nosotros, como pueblo indígena, tratamos de dar nuestra vida para defender lo que es nuestra madre. ¿Por qué? Porque la tierra no es tierra, es una vida más. Si nosotros dañamos la tierra, nuestra vida desaparece. Todos nos desaparecemos, porque es la que nos da la vida, nos da los alimentos, nos da todo lo que hoy tenemos. Entonces, si nosotros estamos dañando a nuestra madre tierra, llega el momento de un desastre, naturaleza, terminamos todo. Nadie se queda salvo de un desastre de la naturaleza. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer entender al mundo de que la tierra no es algo comercial, porque nadie obtuvo una tierra o fabricó la tierra. Es igual que nuestra vida. Nuestra vida no fue fabricada por la ciencia o por la tecnología. Nos dieron la vida para poder ser parte de esta madre. Entonces, ¿cómo entendés la vida si no entendés la función de la madre tierra? Si vos dejás que se contamine el río, el agua, vos le estás heredando a tu familia un mundo sin esperanza, un mundo contaminado que va a traer enfermedades que no tienen solución. Entonces, para evitar eso, tenemos que cuidar nuestra madre. Entonces, no estamos pensando de tener tantos territorios para poder negociar. Nosotros lo que queremos es cuidar para que cumpla su función como debería ser, que es el equilibrio del mundo. Claramente, hoy en día esta sociedad tan consumista y con graves equivocaciones
no ve esto de la misma manera como lo ven ustedes y comete una grave equivocación, porque aún en el proceso de producción de la tierra, a nivel, digamos, importante, todos los procesos que hacen en la obtención de recursos, con los cuales cada uno de nosotros nos alimentamos diariamente, debería haber este respeto que usted dice. A lo mejor en una producción más intensiva, pero siempre en el respeto del cuidado de la tierra, cosa que lamentablemente vemos que no se hace por razones de lucro, ¿no? La búsqueda del lucro, a veces, bueno, pero esto después se nos da vuelta, ¿no? Ahora, lo que nosotros hemos estado viendo desde aquí de Buenos Aires es en diferentes ocasiones ataques, agravios, situaciones violentas con pérdida de vida que ustedes han tenido. ¿Por qué es eso? Porque al no recibir esta ayuda, no solamente no se recibe esa ayuda, sino que aparte se los combate. Es porque se ha naturalizado la imagen del indígena de ser como una mascota. Entonces, cuando tanto las iglesias como los gobiernos creen que el indígena hay que enseñarle cómo tiene que hablar, cómo tiene que vestir, cómo tiene que andar, con quién hay que relacionar. Cuando el indígena lo ven conversar con un partido político de la oposición, dice, no, ese es nuestro enemigo. Cuando la oposición te ve conversando con un oficialista, bueno, ese ya pasó a la fila oficialista. Entonces, constantemente el indígena parecería como un botín de guerra. Y siempre nos ven a nosotros como pobrecito indio. No nos ven como personas, no nos ven como seres humanos que tenemos nuestra capacidad para poder aportar lo nuestro. Entonces, esa mirada de padrinazgo se naturalizó entre los estados y la sociedad. Nosotros, si yo como indígena voy a consultar a un médico en Formosa, como ejemplo, sí o sí tiene que estar un blanco. El blanco es el que va a hablar de mí, va a contar lo que me está pasando. El médico recién, pero si yo voy como indígena, el médico dice, bueno, espera ahí, ya te va a tocar el turno, espera ahí. Cuando llega la hora, dice, ¿sabes que no puedo atenderte? Vuelve mañana. Sin embargo, nosotros nos metimos ahí a la primera hora y nos dejan a la última para que nos dejen nuevamente volver a nuestras casas sin asistencia médica. En todos los aspectos. Es una verdadera discriminación, clara discriminación. En los registros civiles, vos te vas, te pasa lo mismo. Te vas en los municipios, te pasa lo mismo. Entonces no hay un reconocimiento. Algo que me estaba comentando vinculado con el tema de las elecciones. Los indígenas fallecidos, ¿qué pasa? En las elecciones para nosotros no es una elección. Es como una manipulación del ser indígena de aparentar de que hay una participación de elegir a sus autoridades. En Formosa, vos entras en un cuarto oscuro, una papeleta así de diferentes números. Entonces, ¿cómo un indígena elegir a su candidato cuando no sabe leer? No sabe el nombre de su candidato, ni siquiera el número. Entonces, ¿de qué elección podemos hablar cuando el indígena no está preparado para poder aportar su participación en esta decisión cuando se eligen autoridades? Nosotros nunca hemos elegido a una autoridad. ¿Por qué? Porque no nos dan la posibilidad de cómo tenemos que votar, ahora, cómo elegir. El pueblo indígena, digamos, si quisiera estudiar, si quisiera aprender a leer, ¿puede hacerlo? ¿Tiene el apoyo de las autoridades? Hay muchos jóvenes que están desafiando este nuevo tiempo de poder querer ser parte de una transformación social. Entonces nuestros jóvenes emigran en las ciudades, pero resulta que el joven, cuando no cuentan los recursos suficientes como para poder completar una carrera, vuelve a su comunidad. Algunos de los jóvenes que pudieron por lo menos completar una secundaria tienen un título de enfermeros o de un maestro, de un título que se llama MEMA, modalidad especial, modalidad maestro aborigen. Cuando este indígena quiere trabajar en la escuela, el Estado no le da ese cupo porque el maestro blanco cubre dos cargos, porque es una figura bilingüe.
Sin embargo, ese maestro que es criollo no puede hablar el qom, pero tiene 2 cargos. Entonces, ese cargo debería ocupar un indígena como para poder trabajar con los niños, porque el mundo indígena, el niño que tiene 6, 7 años no habla el castellano, aprende recién en la escuela. Entonces, ¿cómo un maestro que no habla el qom le puede enseñar a un indígena? Yo lo que estoy viendo claramente es que el Estado es como que en esa discriminación que yo estoy viendo que existe, lo primero que hace es discriminar la cultura, o sea, no aceptando la realidad del indígena, o sea, dándole una educación, pero sobre la base de las normas del indígena o del lenguaje del indígena, eventualmente del doble lenguaje a través de aprender también el castellano, pero respetando su modalidad. Esto es lo que me da la sensación de que sí, es así. Porque nosotros como pueblo indígena tenemos también nuestra forma de enseñar a nuestros hermanos. Correcto. Y a nuestra familia. Que viene entonces, por eso su cultura. Las leyes están escritas y aparece en la figura como bilingüe. Educación bilingüe, ¿qué quiere decir? El indígena puede hablar su idioma y el castellano. Pero en la escuela se les prohíbe hablar en su idioma materna a los chicos. ¿Por qué? Porque la prohibición no es las reglas, sino que el maestro blanco no puede entender el idioma indígena. Claro, entonces él no lo sabe. Ahí tendría que estar este maestro recibido indígena que debería hablar su idioma y darle la ayuda. Es un muro que divide entre el alumno y el docente. ¿Por qué? Porque no hay una cultura que está adaptada para poder manejar en ese mundo. Por lo tanto, ahí tiene que estar la función del maestro indígena, que es el que tiene que responder este requerimiento de parte de la educación. Félix, realmente ha sido un programa buenísimo para mí. Me hubiera encantado tener 1 hora con usted para que nos cuente, ¿no? Porque, como usted señalaba, a veces nosotros tratamos de interpretarlos a ustedes y tenemos que escucharlos, porque ustedes son una realidad con una cultura más vieja que la nuestra, y consecuentemente tenemos que escucharlos y respetar lo que son, y respetar su territorio, respetar su forma y su costumbre, y darle los elementos. Me comentaban que no le dan los elementos necesarios para poder a veces trabajar, ¿no? Es que nos niegan todo, nos niegan desde la asistencia médica hasta DNI, que estamos peleando para que nos den. Tengo un nieto de 13 años que no tiene DNI. Es absurdo. Félix, muchísimas gracias. Cuando venga de vuelta para Buenos Aires, lo vamos a invitar y por allí algún día me gustaría con otros diputados ir a visitarlos, nada más que para conocer, para ver lo que ustedes están viviendo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No, por favor. A todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.